Aleluya, Dios me los bendiga, mis hermanos. Hacía tiempito que no pasaba por aquí. La fe que obra por el amor. Mira qué frase más bonita. La fe que obra por el amor. Hay tres cositas ahí. Esa era la doctrina de Pablo en cuanto a la relación que hay entre la fe y las obras. Eso él le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6. Cuando él está hablando de que ni la circuncisión en Cristo Jesús, cuando en lo que tiene que ver con Cristo Jesús, el evangelio de Dios, la manera que Dios justifica al hombre, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Él mezclaba esas tres cositas, fe, obras y amor, en un vínculo perfecto, que es lo necesario para que el ser humano sea justificado delante de Dios. Para que uno pueda agradar a Dios perfectamente, se necesitan buenas obras y se necesita tener amor. Pero Él dice que todo comienza por la fe. Porque la manera que Dios decidió justificar al ser humano era por la fe de Jesucristo. Porque el único justo y verdadero fue Jesús. Entonces, a través de él, muchos otros hijos de Dios pueden ser justificados a través de la fe de Jesucristo, a través de las obras de Jesucristo, a través del amor de Dios, a través de Jesucristo. De tal manera que ahora nosotros lo que Dios demanda, lo que Él pide, es lo mismo. Fe en Jesucristo, obras de Jesucristo y amor de Jesucristo. La fe que obra por el amor. ¿Por qué yo quiero hablar de esto? Porque esto, número uno, hay montones que cristianos están cayendo en querer guardar la ley de una forma como para que esa es la manera de encontrar justificación delante de Dios, y que si uno no guarda esas leyes, pues no puede ser justificado. Se están yendo al viejo pacto a guardar cosas que Moisés mandó, que en realidad ya tienen un cumplimiento espiritual en el Mesías. Eso es número uno. Por eso es que una de las razones que quiero hablar de este tema, la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Número dos, y esto se relaciona más conmigo, que nosotros como cristianos muchas veces debatimos cómo funciona esto. Si es por fe, pues entonces ¿para qué necesito obras? Y si las obras no son necesarias, ¿por qué Dios manda que hagamos tantas buenas obras? ¿Y por qué hay advertencia en contra de gente que no ama a su prójimo, que no hace justicia, que no guarda los mandamientos? Y Jesucristo dijo: el que me ama, mis mandamientos guarda. Entonces uno como que se confunde, y hay cristianos que han adoptado una teología totalmente errada en cuanto a esto de la fe y de la gracia. Que ellos dicen: pues no, como no es por obra, pues no hay que hacer obras. En ellos se cumplen las palabras de Pedro cuando el apóstol Pedro dice que entre las escrituras de Pablo hay algunas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Mi alma alaba a Dios. Entonces hay personas que han llegado a una creencia de fe, como que una vez que yo tengo fe, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No necesito tener ninguna buenas obras. Es más, puedo tener malas obras y como quiera me salvo. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, y el que peca es del diablo. Eso lo dice el apóstol Juan, y él sabía más que tú.
El apóstol Juan sabía más que todos nosotros. Él tenía la revelación de cómo funciona esto, de la fe en Jesucristo es suficiente para salvarnos, pero como quiera hay que hacer buenas obras. Él sabía cómo eso se mezclaba. Y Pablo lo trata de explicar a los Gálatas con esta frase. Y yo quiero que tú te lleves esta frase contigo, porque yo me la traje conmigo y me ha ayudado un montón, porque yo andaba confundido a veces. Bueno, pues si no es por obra, pues ¿por qué tanto sacrificio y por qué tanto esfuerzo? Es porque es una fe que obra por el amor. ¿Ves? ¿Qué es lo que motiva tus obras? Primero comienza con fe, pero lo que motiva tus obras es el amor. Si tú tienes una verdadera fe, tú vas a amar a Dios verdaderamente. Y si tú amas a Dios verdaderamente, tú vas a hacer las obras que le agradan. Cualquiera que dice no, que no es por obra, pues entonces yo no voy a hacer nada por Dios. Eso tiene una fe fingida. Tiene un amor que no es sincero, no es verdadero. Por eso es que allá en Efesios capítulo 2, cuando habla de que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Después luego dice, para que andemos en las obras o cumplamos las obras que Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Primero dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y después viene y dice, para que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero ven acá, Pablo, me tienes confundido. Primero me dice que es por la fe, gracias por fe, no por obra. Y después viene y me dice que Dios preparó unas obras que nosotros anduviésemos en ellas de antemano. O sea, hay unas obras en las cuales hay que andar. Pero ¿por qué tú me dices primero que no es por obra y después me dices que hay unas obras que hay que andar? Ese es el misterio que te estoy tratando de compartir, el entendimiento que yo he recibido en cuanto a esto, porque esto me ayudó un montón, porque yo antes me confundía. Te voy a dar un por ejemplo. Hay gente que decía, aquí hay que pagar un precio para servir a Dios y recibir algo de Dios. Y eso lo predicaban duro. Y después venían otras personas y decían, aquí no hay que pagar ningún precio. Cristo pagó todo el precio. Aleluya. Y tú veías a los hermanos confundidos. Porque un día te dicen que hay que pagar un precio para recibir una bendición de Dios, para obtener una victoria, para ganar en contra de los demonios, para echar para adelante la obra de Dios. Hay que batallar, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan y hay que meter mano, y todo el mundo se motivaba y todo el mundo decía, ahora es que le vamos a meter mano y vamos para adelante. Después venía la próxima semana y te daban un estudio de la gracia y te decían, no es por obra para que nadie se gloríe. Aquí no tienes que pagar ningún precio porque Cristo pagó el precio. Y tú veías a los hermanos que tiran las manos para arriba. Y tú pensabas que estaban alabando a Dios y era que, chacho, me doy por rendido, olvídate de esto. Lo mismo sucedió cuando hubo la reforma protestante, como 500 años atrás, que muchos le atribuyen esa reforma a Martín Lutero. Él se fue tanto por el área de la gracia que terminó rechazando muchas cosas que hablaban de las obras que había que hacer. Pero tenemos que entender por qué Martín Lutero parece haber hecho esto. Tenemos que tener en mente que Martín Lutero estaba enfocando la gracia porque él estaba peleando en contra de una iglesia y un movimiento y una teología de aquel tiempo que todo era por obra. Y si tú no hacías las obras, te ibas para el infierno. Eso es todo lo que se enseñaba. Todo es por, tienes que ir para la iglesia, tienes que ir para la misa, tienes que hacer los sacramentos, tienes que hacer esto y tienes que pagar dinero. Y si faltas a esto y aquello, y era todo un montón de pasos. Y si te casas fuera de la iglesia, ese matrimonio no es válido, estás perdido. Bueno, eran tantas reglas, hermano. Y la gente lo que andaban era bajo condenación.
Martín Lutero se empieza a leer la Biblia, empieza a comerse el rollo y se da cuenta que ese no es el evangelio. Y él encontró que Pablo hablaba mucho sobre la gracia y la fe. Y él dijo, míralo ahí, ese es el secreto. Estas cargas que esta gente nos están poniendo, nadie las puede llevar, son demasiadas, nos estamos muriendo. Y Martín Lutero dijo, no, mira lo que dice la Biblia. No es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe de Jesucristo. Y él enfatizó la doctrina que se llama por fe solamente. Por fe solamente. Por Cristo solamente. Por gracia solamente. Pero en realidad es como que él llevó eso a ese extremo para tratar de batallar en contra del otro extremo que había estado vigente por tantos años en la iglesia, de que todo es por obra, te tienes que salvar, y si no haces esto te lleva el diablo, y si no haces aquello te lleva el diablo, y tienes que hacer esto, muchas obligaciones, y la gente lo que estaba era bajo condenación. Entonces, Martín Lutero reaccionó en contra de eso de una manera violenta y extrema, que se fue al otro lado para tratar de contrarrestar eso. Y en gran manera funcionó, porque la gente se empezaron a dar cuenta que la Biblia hablaba muchísimo y de la importancia de la fe y de la gracia. Pero entonces, al pasarle el tiempo, se siguió desarrollando. Ahora tenemos montones de iglesias que están divididas en cuanto a cómo eso funciona. Y encima de eso, ahora salen los mesiánicos, que dicen que hay que volver a la ley en muchos respectos. Se ha formado una confusión. Pablo lo resume en una frase, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Es una fe que no se queda sola. Esa fe obra, pero no obra por obligación, por ley, por mandamiento simplemente, no. Obra ¿por qué? Motivada por el amor. Tú tienes una fe genuina, que eso despierta en ti un amor terrible por Dios. Ese amor que despierta en ti automáticamente es un deleite hacer las obras. Y las obras son todo lo que Dios nos manda. Mandamientos, cualquier cosa linda que tú puedas hacer por Dios, cualquier cosa linda que tú puedas hacer por el prójimo. Guardar los mandamientos de Dios es una delicia. ¿Por qué? Por el amor. Es como David decía, tu ley se me ha hecho más dulce que la miel. ¿Por qué? Bueno, porque le encantaba, él la amaba. O sea, cuando uno ama algo, pues te encanta hacerlo. Mira los corredores de maratones. Ahora hay ultramaratones, gente que a veces corren 100 millas a pie. ¿Cómo a esa gente le gusta eso? ¿O cómo es que lo hacen? ¿Qué los motiva a estar entrenando día y noche y montones de tiempo? Es que ellos aman eso. Le encanta cómo se siente, le encanta la aventura, le encanta ese challenge, ¿verdad? Eso, se me olvida cómo decirlo en español, es como un reto. Y entonces ellos empiezan a hacerlo y por el amor no pueden parar. Siguen y quieren más y quieren alcanzar más y correr más millaje. ¿Ve? No es que alguien le puso una ley. Tienes que coger 100 millas. No. Ellos se pusieron a correr por algún interés propio. A lo mejor tenían una fe de que, wow, si me pongo a correr, eso va a ayudar mi salud. O si me pongo a correr, puedo ganar una medalla. Esa era la fe. Pero después le cogieron como un amor a eso. Wow, le fue gustando los resultados, cómo se sentían. Y ese amor que le cogió por eso, mezclada con la fe que ellos tienen, que eso es bueno para ellos y que pueden lograr algo, es lo que los impulsa a continuar esa obra. Pero no es hacer esa obra como tal lo que es la cuestión de la fe y el amor. Así son las cosas de Dios. Hay gente en el evangelio, escúchame bien, ellos están haciendo obras de Dios, pero las hacen sin fe. Hay otros que hacen obras de Dios, las hacen sin amor. Eso no justifica. Por más bien que tú lo hagas, si lo estás haciendo por obligación o por ley
o porque tienes miedo que te manden al infierno. Esas son motivaciones erróneas. No son motivaciones de Dios, no son motivaciones del Espíritu. El Espíritu Santo quiere que tú lo ames. Que todo lo que tú hagas sea por amor y que tú lo hagas por fe. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Si tú haces una obra con una motivación errónea, a lo mejor te enseñaron una falsa doctrina donde te dicen tienes que hacer esto. Y tú te pones a hacer eso sin fe y sin amor. Pérdida total de tiempo. La fe de cada uno va a ser probada por fuego. Y se va a encontrar que no era más que hojarasca. Dios está buscando gente que se atreva a servirle, cumpla sus obras. El mismo Jesucristo dijo, mira, las obras que yo hago vosotros también las haréis y mayores que estas. Utilizó la palabra obras. Obviamente ahí está hablando de cosas milagrosas y cosas sobrenaturales que requieren la investidura del poder de Dios, que requieren la presencia del Espíritu Santo, pero como quiera son obras. Y es algo que uno tiene que hacerlo con fe verdadera, porque hubieron personas que dice Jesucristo que profetizaron, hicieron milagros y cuando van donde el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. No tenían una verdadera fe, ni tampoco amaban a Dios verdaderamente. Hacían esas obras, pero algo estaba muy mal en su fe y en su amor hacia Dios. ¿Tú ves cómo trabaja esto? Es lo mismo con obras que son más naturales. Congregarte, orar, hacer cosas buenas, apartarte de lo malo. Dios quiere que todo comience por la fe y por el amor. Entonces esas obras están ahí, en medio de la fe y del amor. Sujetas esas obras a la fe y al amor, motivadas por la fe y el amor. Sí, hay que esforzarse, hay que echar para adelante, hay que forcejear a veces en el evangelio, pero siempre confiando que la victoria y el poder y la fuerza es de Dios. Sí, hay que esforzarse a hacer obra, a buscarle a Dios, a hacer muchas cosas, pero siempre buscando que nuestra motivación sea nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que se esfuerzan muchísimo con grandes, buenas obras en el evangelio y a veces se hacen ministros con muchas obras, pero es porque se aman a sí mismos. El amor hacia ellos mismos los motivó a hacer todas esas obras, pero ese amor tampoco justifica ni salva. Tiene que ser un amor hacia Dios. Hay gente que quieren ser grandes, poderosos, elocuentes, impresionantes. Y eso está todo en nuestra carne, mi hermano. Yo he batallado con eso por años en mi propia carne. La carne quiere que uno sobresalga, que uno haga y que uno conquiste, impresione. Eso es carnal. Pero uno no se puede dejar llevar por eso. Si eso motiva nuestras obras son trapos de inmundicia. Es la fe de Jesucristo y el amor de Dios. Es lo que tiene que motivar nuestras obras. Mi hermano, no te confundas. Me siento que a lo mejor no expliqué esto tan bien como quería. Esfuérzate en Dios. Sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero ama a Dios sobre todas las cosas. Y haz todo por fe. No confiando en tus obras. No pongas tu fe en tus obras, pon tu fe en las obras que hizo Jesucristo por ti. Esas son las únicas obras que salvan. No hay otra obra que salve. Tus propias obras, mis obras, no nos pueden salvar, mi hermano, porque nuestras obras nunca son suficientemente puras. Nunca son suficientemente sanas. Nunca son suficientemente perfectas y santas delante de Dios como para salvarnos. Ya es muy tarde para nosotros salvarnos por las obras. Ya pecamos demasiado. Por eso es que Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Porque Él era el único que era perfecto, intachable, sin pecado, que podía hacer las obras bien. Sí hay que hacer una obra. ¿Cuál es la obra? Creer en el que Dios envió. Esa es la obra que salva.
Ahora, eso no nos excusa a nosotros simplemente hacer una confesión de fe. Y ahora ya soy salvo y ahora sigo por ahí y hago lo que me da la gana. No, mi hermano, tienes que cumplir todo lo otro que dice la Biblia. Hay gente que no cree ni en bautizarse en agua. No hay que bautizarse en agua. Cristo te mandó. Si tú lo amas, tú lo vas a hacer. Si tienes fe verdadera, pues tú vas a creer esa palabra y si la crees verdaderamente, tú lo vas a poner por obra. Si no la pones por obra, es que no creíste. Y hay muchas así por el estilo, muchas cosas que la Biblia manda. Si no las pones por obra, fácilmente podemos cuestionar tu fe. Porque si tú dices que tú crees en el Señor Jesucristo y que tú lo amas, tú vas a guardar su palabra. Y si tú dices que tú lo amas, tú te vas a esforzar por él. Vas a sufrir por él. Vas a dar tu vida por él. Vas a estar todo el tiempo tratando de hacer lo bueno por él. Pero no porque eso es lo que te va a salvar. No porque estás poniendo tu confianza en que, wow, estoy haciendo suficiente bueno, me voy para el cielo porque estoy haciendo bueno. No, te vas para el cielo porque él murió por ti en un sacrificio perfecto. Y tú estás confiando en ese sacrificio perfecto. Pero haces las obras porque creíste en ese sacrificio y lo amas a él. Aquí se cumple lo de Pablo y lo de Santiago. Es por la fe que somos justificados. Y Santiago dice, Abraham fue justificado por sus obras. Así que mi hermano, ama a Dios, créele a Dios y obra motivado por esas dos cosas, la fe y el amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.